Buenos días. Un año más estamos nosotros compartiendo cuál es la visión de Telefónica en el ámbito de la movilidad y compartiendo también con vosotros nuestros avances en este último año, que han estado focalizados en la parte de ciberseguridad como capa esencial para asegurar las comunicaciones vehiculares, creando un sistema de confianza. A modo de una introducción amigable, cuando hablamos de la movilidad futura, estamos hablando de la Smart Mobility. La Smart Mobility, que significa que tendremos una movilidad más segura, más eficiente y más sostenible. Y los elementos clave para encontrar, o para alcanzar, mejor dicho, esta Smart Mobility los tenemos en este crucigrama. Por un lado, por supuesto, como capa básica tenemos la conectividad esencial para que los distintos actores en el ámbito de la movilidad puedan comunicarse y puedan intercambiar información, intercambiar datos. Datos, cuanto más precisos, mejor. Y además, es muy importante la calidad del dato, es más, es crítica, lo que nos lleva a la ciberseguridad, ¿vale? Y a esa capa de poder crear una confianza entre los distintos actores del ecosistema. Además, los datos deben ser procesados, debe haber una inteligencia que los analice, que los procese y todo en tiempo real y con latencias muy bajas, ¿no? Para poder obtener esas respuestas críticas que nos van a llevar justamente a esa movilidad más segura, más eficiente y más sostenible. Con este crucigrama en la cabeza, lo que vamos a ver es las palancas de Telefónica para ofrecer esos componentes de valor, ¿vale? Siempre con un foco en esta sesión, en este año, sobre la ciberseguridad. Luego vamos a hacer un repaso de varios de los proyectos de movilidad que hemos hecho durante estos últimos años, sobre todo para que veáis cómo han ido evolucionando, ¿vale? Cómo han ido progresando, y luego, bueno, pues acabaremos con una visión, ¿no? La ventanita al futuro de cuándo esta Smart Mobility creemos nosotros, porque siempre son predicciones, creemos nosotros que se va a convertir en realidad. Doy paso a mi compañero Alex, que os va a contar la primera parte. Muchas gracias, Leti. Muy buenos días a todos. Un placer estar hoy aquí con vosotros. Empezando la casa por los cimientos, nos gustaría empezaros a hablar de las bases tecnológicas que aportamos desde Telefónica para habilitar esa movilidad del futuro y prácticamente del presente que comentaba Leti. La primera de ellas, seguro que la tenéis más cercana, la conocéis ya, la red 5G de Telefónica, que provee las bajas latencias necesarias y altos anchos de banda, pues para que todos los elementos se comuniquen entre sí. Una red 5G que se despliega en diferentes bandas de frecuencia. Me gustaría destacar en este caso la banda de 700 MHz, que se ha activado por Telefónica de forma pionera en este Mobile World Congress. Una banda que democratiza la conectividad a nivel nacional y, muy importante en este caso, tiene un compromiso de cubrir las vías interurbanas multicarril en todo el territorio nacional. Si nos movemos a la derecha, tenemos la conectividad, el protocolo, la tecnología Cellular V2X. Consiste en que todos los coches y elementos del ecosistema de la movilidad conectada hablen el mismo idioma, es decir, se basen en un estándar para entenderse todos ellos, muy importante también. Moviéndonos otra a la derecha tenemos el famoso Edge Computing. Estamos acostumbrados ahora mismo a la cloud, a usar la cloud para consumir contenidos, trabajar, etcétera. El Edge Computing lo que hace es acercar el cómputo al dato, disminuyendo las latencias y regionalizando los contenidos. Y por último tenemos el Network Slicing, que engloba todas las tecnologías anteriores. Consiste en coger la red 5G de Telefónica íntegra y dividirla en diferentes subredes virtuales. Diferentes subredes que tienen capacidades 5G, capacidades Cellular V2X y capacidades Edge Computing. Todo ello con la ciberseguridad, que es el principal propósito de esta charla, como elemento transversal, habilitador transversal extremo a extremo. La ciberseguridad muchas veces es transparente, no sabemos que está ahí, pero es necesaria, es crítica tenerla en todos los elementos, en todos los eslabones de la cadena. Volviendo punto por punto, la red 5G es segura por definición, implementa los estándares de ciberseguridad de última generación, autentica a todos los terminales y cifra absolutamente todas las comunicaciones.
La tecnología Cellular Vehicle to Everything implementa, también basándose en un estándar, un mecanismo de ciberseguridad que detallaremos en la próxima diapositiva y que garantiza el crear un ecosistema de movilidad de confianza a nivel de aplicación, algo totalmente necesario y crítico también. La tecnología Edge Computing regionaliza los contenidos, los acota geográficamente y le da también un valor diferencial de ciberseguridad a nivel de regionalización, y el Network Slicing, aparte de implementar todos los mecanismos que acabo de comentar hasta ahora, como divide la red 5G en diferentes subredes, las aísla, las acota y da también un valor diferencial de ciberseguridad. Si os acordáis, hablábamos que es necesario crear un ecosistema de movilidad de confianza dentro del protocolo Cellular Vehicle to Everything, de la tecnología que permite a los coches hablar con su entorno, creando un ecosistema hiperseguro. La ETSI, el organismo de estandarización europeo, define un estándar dedicado a la ciberseguridad en la movilidad conectada. Y no solo eso, sino que la Unión Europea también impulsa evidentemente todo este estándar, poniendo a disposición de los operadores y diferentes tipos de empresas un nodo central de ciberseguridad a nivel de la Unión Europea. CPOC significa Central Point of Contact. Nosotros, desde Telefónica, a nivel innovación, hemos desplegado una PKI, una infraestructura de clave pública. Concretamente, hemos desplegado una autoridad de certificación raíz en la que los diferentes elementos del ecosistema de la movilidad conectada, vehículos, infraestructura vial, etcétera, se registran, se preregistran en esta PKI con un Canonical ID, con una especie de identificador inicial, y una vez que se han registrado, hay dos entidades que cuelgan, que estáis viendo ahí. La primera de ellas es la Enrollment Authority. El coche o elemento de la infraestructura vial pediría a esta entidad, Enrollment Authority, un certificado unívoco que es similar al número de bastidor. Le da un valor, una identidad unívoca persistente en el tiempo, de largo plazo. Una vez que el vehículo tiene ese identificador, ese certificado inicial, contactaría con la Authorization Authority, a la que pediría un conjunto de tickets. Concretamente, nosotros lo hemos configurado a 7 tickets por semana, de forma que esos 7 tickets se renuevan semanalmente. Y os preguntaréis, ¿por qué 7 tickets? Cuando digo tickets digo certificados digitales, porque se usan de forma pseudoaleatoria para proveer anonimato. Al usar estos tickets para comunicarte con tu entorno de forma pseudoaleatoria, lo que garantizas es un anonimato en esas comunicaciones, no te identificas, solo le dices a tus compañeros del ecosistema de movilidad: soy un agente válido, soy un agente de confianza, y por lo tanto también provee integridad, porque cuando presento este certificado en mis comunicaciones saben que soy un agente de confianza. Por lo tanto, el vehículo puede comunicarse con todo su entorno de forma segura, creando el famoso ecosistema de movilidad de confianza. Hablábamos del Edge Computing y hablábamos que estamos acostumbrados a lo que es la cloud. Todos sabemos perfectamente qué es la cloud, pero ¿qué es el Edge? El Edge es bajar la cloud cerca de donde se consumen los contenidos, en este caso cerca del vehículo conectado. Pero evidentemente no tenemos una zona de Edge en España. En España tenemos diferentes zonas de Edge Computing, y el coche conectado es un entorno de alta movilidad. Como estáis viendo en la imagen, el coche tiene que migrar de zona Edge Computing en zona Edge Computing. Cada zona Edge Computing tiene asignadas unas antenas de telefonía móvil, 5G en este caso, y la red tiene que ser inteligente, migrando los aplicativos de zona Edge a zona Edge para garantizar en todo momento la disponibilidad del servicio, evidentemente sin ningún corte en el ecosistema del coche conectado. Es por eso que es clave la orquestación de red hacia las zonas Edge Computing, y por supuesto que esta orquestación también intervenga con la cloud centralizada, porque es un elemento más que también migra aplicativos hacia y desde el Edge Computing distribuido y centralizado. Otra tecnología clave es el posicionamiento ultrapreciso. Estamos acostumbrados a que las tecnologías satelitales, englobadas bajo el acrónimo GNSS, Global Navigation Satellite Systems, que son principalmente las que veis ahí arriba, la más famosa es GPS, nos den posicionamientos a nivel de usuario de entre 5 o 10 metros. Esto a nivel de usuario puede ser suficiente, pero no es suficiente cuando hablamos del coche conectado. Las constelaciones satelitales nos dan una precisión ultraprecisa a nivel de centímetros, que es lo que necesitamos. Pero ¿qué pasa? Que cuando esas señales que veis ahí llegan a la ionosfera, que es una de las capas de la atmósfera con un alto campo magnético, distorsionan esas señales. Las distorsionan y nosotros las recibimos pues con un margen de precisión de 5 o 10 metros, que no es el que necesitamos en el ecosistema de la movilidad conectada. Necesitamos un margen mucho más fino. ¿Cuál es nuestra apuesta ahí prácticamente presente y cuál es nuestra visión? Es donde desplegamos una antena de telefonía móvil 5G, un topógrafo certifica la posición exacta, las coordenadas exactas. Y la antena 5G tiene también una antena GNSS que sabe dónde le está ubicando. ¿Qué sabe entonces la antena 5G? Sabe perfectamente dónde está y sabe qué posición le están dando los sistemas de navegación.
calcula ese margen de error mediante un algoritmo RTK y difunde esas correcciones RTK en su margen de acción, en su radio de acción de, en este caso, 5G. Como los diferentes agentes de la movilidad, coches, grúas conectadas, etcétera, reciben por un lado la señal GNSS y por otro lado las correcciones de la red 5G, aplican estas correcciones y resulta en posiciones centimétricas de en torno a 10 centímetros en todo el ecosistema de la movilidad conectada. Esto es un alto valor de nuestra red 5G y es precisamente lo que necesitamos para habilitar estos posicionamientos a nivel centimétrico. Os hablaba también del network slicing. Recordemos que el network slicing es cuando nuestra red se adapta a las necesidades del cliente y servicios, cuando nuestra red, en este caso, se adapta a las necesidades del ecosistema de la movilidad conectada. De hecho, ETSI, el organismo de estandarización a nivel de telecomunicaciones que todos conoceréis, hace una apuesta muy fuerte por estandarizar un identificador de slice, concretamente el número 4, a nivel global. Esto nos da una pista de la necesidad de crear slices para el ecosistema del coche conectado basado en un identificador estándar que te permita moverte a nivel transfronterizo entre los diferentes países, manteniendo siempre ese estándar según te mueves entre diferentes países y, por lo tanto, evidentemente, entre diferentes operadores. En este caso tenemos dos slices. Las dos dedicadas, tenemos tres, estoy centrándome en las dos de abajo, las dos dedicadas al coche conectado. En la segunda de ellas, es decir, en la del medio, podéis ver todas las tecnologías que os he contado. En la parte centralizada tenemos la PKI, que nos crea ese ecosistema de movilidad de confianza. En la parte distribuida, que es el Edge Computing, tenemos el protocolo Cellular Vehicle to Everything, representado aquí por CITS, Intelligent Transportation Systems, en Cooperative, que permite que los coches hablen entre ellos, y ese posicionamiento ultra preciso que se da hacia ese ecosistema de la movilidad conectada desde la zona Edge. En la slice de abajo, con unos requisitos muy diferentes, tenemos una slice de infoentretenimiento para que la gente, mientras ocupa el coche, evidentemente en este momento sin ser el conductor principal, pueda consumir contenidos de Movistar Plus, gaming, realidad virtual, etcétera. Son dos slices hacia la movilidad conectada con requisitos muy diferentes, como podéis ver. Todo ello orquestado por la capa de inteligencia de la red, como habíamos hablado anteriormente. Os hemos contado los cimientos tecnológicos que los estáis viendo ahí abajo, que ya entendemos, con la ciberseguridad como un factor y un valor transversal, recordadlo en todo momento. Sobre esos cimientos tecnológicos desplegamos unos habilitadores de red, también los conocéis, la PKI, el posicionamiento ultrapreciso y el App Onboarding. Es simplemente recordad que tenemos diferentes zonas de Edge Computing, diferentes nodos de Edge Computing en la geografía nacional. Necesitamos una plataforma que te permita embarcar aplicaciones y que la red inteligentemente las distribuya por todos los nodos de Edge y luego los orqueste para garantizar la calidad de servicio mientras los elementos, en este caso los vehículos conectados, se mueven por el territorio nacional. Y sobre esos habilitadores desplegamos servicios, hacemos realidad servicios para el ecosistema de la movilidad conectada. Servicios que nos permiten que los coches hablen con su entorno, V2X, ya lo conocéis. Servicios que nos permiten que el coche autónomo vea más allá de su línea de visión directa. El coche autónomo tiene unos sensores que puede ver pues eso, su entorno directo, su entorno cercano, pero la red 5G le alimenta con información más allá de su entorno directo. Podemos desplegar casos de uso de road health, es decir, que los coches, mientras discurren por la carretera, vean el estado del pavimento, lo reporten a las entidades públicas para tener pues eso, un mantenimiento de carretera prácticamente proactivo y en tiempo real, saber en tiempo real el estado de todas tus carreteras. Y también la conducción remota, que es un buen ejemplo en el que necesito embarcar un aplicativo en el Edge Computing, que ese aplicativo esté disponible en las diferentes zonas Edge para habilitar esa conducción remota pues desde en un sitio concreto, teleoperar coches que se encuentran en la zona geográfica de acción del Edge. Una vez que hemos entendido todas estas bases, habilitadores y servicios, me gustaría pasar la palabra de nuevo a Leti para que entendáis cómo los ponemos en valor mediante casos de uso. Pues de todos estos casos de uso que os ha comentado Alex, nosotros nos hemos focalizado en el primero, en el de Cellular V2X. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo, a medida que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años los enablers que ha comentado Alex y a medida que la evolución que la tecnología evolucionaba, cómo hemos ido evolucionando, ¿vale? Los casos de uso de Cellular V2X. Empezamos en el 2019, este es uno de los primeros pilotos que hicimos en un entorno real, además aquí en Hospitalet de Llobregat, lo llamamos 5G Connected Car, y aquí presentamos los primeros casos de uso de conducción asistida. Conectamos los vehículos con otros vehículos, los vehículos con
Con los semáforos implementamos pues, algunos casos de día 1, ¿vale? Como por ejemplo la detección de usuarios vulnerables, tanto peatones como ciclistas en giros ciegos, la detección cuando un vehículo activa las luces de emergencia, se lo propaga al resto de vehículos, etcétera. Pero más que en los casos de uso, aquí lo que os quiero comentar para ver toda esta evolución es, aquí en el Edge Computing, que era al principio, lo usamos como un elemento simplemente de intermediación. Es decir, recogía toda la información enviada por los vehículos y por los semáforos y lo reenviaba a los vehículos más relevantes, ¿no? Los que estaban en su zona de acción. Bueno, antes de continuar, quería comentaros un par de cosas que explica a todos nuestros pilotos. Lo primero es el ecosistema de partners que hacemos. Todos estos pilotos los hemos desarrollado con los principales partners en el ámbito de la automoción. Partners muy importantes que sin ellos pues sería imposible, porque aquí de lo que se trata, sobre todo en la parte en todos los verticales, pero sobre todo en la parte de movilidad, es que vayamos juntos de la mano automakers, tier ones, me sale en inglés, perdonadme, los road infrastructure, ¿vale? Owners. Tenemos que ir todos de la mano para impulsar esta movilidad conectada del futuro. También comentaros que en todos los proyectos hemos combinado 5G con Cellular V2X, ¿vale? Para obtener esas bajas latencias y 5G con Edge Computing para tener las bajas latencias junto con Cellular V2X. Como os comentaba, este es el primer piloto que hicimos, donde el Edge Computing era un nodo simplemente de intermediación. Meses más tarde, lo que hicimos es que añadimos inteligencia al Edge. ¿Con qué? Con una serie de algoritmos basados en visión artificial y en machine learning. Este es otro caso de uso que hicimos en una carretera, en una vía secundaria en las afueras de Madrid, donde básicamente lo que hicimos fue volar un dron. Ese dron llevaba incorporada una cámara de vídeo y el flujo de esa cámara de vídeo se procesaba en tiempo real en el Edge a través de los algoritmos que os he comentado antes de visión artificial y machine learning. En caso de detección de obstáculos, que era más que era sobre todo ciclistas, animales y vehículos en carretera, se enviaba un aviso al vehículo. Este piloto, además, tiene una parte bastante peculiar y bastante importante, y si lo veis ahí, nos integramos con la plataforma 3.0 de la DGT. La DGT formó parte del piloto. Esta es una plataforma que está desarrollando la DGT y que intenta ser, bueno, pues el punto de encuentro donde estén registradas todas las anomalías que estén sucediendo en la carretera. El año pasado dimos un paso más hacia esa carretera del futuro, esa carretera que tiene que ser inteligente, tiene que estar conectada. La digitalización de las carreteras es fundamental. Es muy importante que los vehículos estén conectados, pero igual o más que las carreteras estén conectadas. Y este es un primer paso hacia esa digitalización de las carreteras. En este caso, bueno, pues el túnel, como os podéis imaginar, desplegamos cobertura 5G dentro del túnel, fuera del túnel. Desplegamos también o sensorizamos el túnel con varios sensores IoT, opacímetro, estación meteorológica, y lo alicatamos de cámaras, pero vamos, o sea, literalmente. Instalamos cámaras CCTV, cámaras térmicas, cámaras OCR, etcétera. Todas estas cámaras, todos estos sensores enviaban una información al Edge. Y al Edge, en este piloto, dimos otro paso más y desarrollamos todavía más inteligencia. Concretamente, desarrollamos un sistema de transporte inteligente, que lo que hacía justamente era eso, recoger toda la información enviada por estos sensores y estas cámaras, procesarla, analizarla en tiempo real y si detectaba alguna situación anómala, enviaba los warnings a los vehículos que previamente estaban conectados con una OBU 5G. Aunque también desarrollamos una aplicación Cellular V2X sobre smartphone para ampliar el parque de vehículos conectados. ¿Qué hacía el túnel? El túnel enviaba información a los conductores sobre las condiciones meteorológicas a la salida del túnel y sobre qué es lo que estaba pasando en el túnel. Es decir, vehículo lento, peatón, baja visibilidad, situaciones de congestión. Cualquier situación anómala se la comunicaba. El año pasado también
tuvimos la oportunidad de llevar la tecnología Cellular V2X, en este caso, a un ámbito industrial, concretamente a una terminal portuaria. Lo tenemos, nuestro cliente es APM Terminals, este piloto está aquí en una terminal de Barcelona, y aquí el objetivo era hacer el puerto más seguro, minimizar el riesgo de colisión entre estas grúas, entre camiones y entre el personal a pie de la terminal. Y aquí desarrollamos el segundo enabler que os comentaba Alex al principio, que es el de localización precisa, con tecnologías, como lo ha contado muy bien, tecnologías RTK, a través de tecnologías como GNSS, llegamos a tener errores de centímetros en la ubicación. Esto es fundamental. Y es la combinación entre localización precisa, 5G, V2X y Edge Computing es una combinación muy, muy potente para llegar a esa visión cero tan importante, sobre todo en este tipo de entornos, ¿vale? Es una visión cero de cero fatalities y cero accidents. Y este año, como os podéis imaginar, en el futuro va a estar todo conectado, las farolas, los coches, los túneles, todo conectado vía 5G, intercambiando información, intercambiando datos. Lo hemos dicho al principio, la calidad del dato es crítica. Por tanto, hay que desarrollar una capa de ciberseguridad que asegure todas esas comunicaciones vehiculares, y es en lo que nos hemos focalizado este año. Hemos desarrollado el tercer enabler, ¿vale? Una Public Key Infrastructure Platform, que lo que hace es que las dos cosas. Por un lado, asegura tanto la integridad de las comunicaciones vehiculares como la confianza entre los distintos actores de la movilidad conectada. Lo ha contado Alex muy bien. Básicamente, esta plataforma lo que hace es que genera y envía unos lotes de certificados anónimos a estos vehículos, a la infraestructura de la carretera, para que firme digitalmente los mensajes que intercambian. Muy importante es que esta plataforma está integrada en el nodo de ciberseguridad de la Comisión Europea, y por tanto la verdad es que estamos orgullosos de decir que a nivel piloto, pero somos la primera operadora de telecomunicaciones reconocida por la Comisión Europea, que tiene una autoridad de certificación linkada a las redes 5G para comunicaciones vehiculares. Y siempre, por supuesto, complian con todos los requisitos del CITS. Hemos hecho un demostrador, para implementar esta capa de seguridad y mostrarla, hemos implementado una serie de casos de uso, que luego veremos un vídeo para finalizar esta sesión, que son V2V, V2I. Hemos usado las instalaciones que tiene DEKRA en Málaga y nos hemos apoyado, como veis, de todos estos partners imprescindibles para todos los casos de uso de movilidad: DEKRA, Nexus, Harman, ZTAG y HP. Este es un demostrador que está vivo aún en las instalaciones de Málaga en DEKRA. Entonces, desde aquí pues os invitamos si queréis ir a Málaga, a ir a DEKRA, a ver nuestro demostrador e incluso hacer pruebas de interoperabilidad con nuestra PKI. Esto es una muestra de los proyectos más relevantes que hemos hecho hasta ahora. Y ahora vamos a ver, bueno, pues una mirada al futuro, ¿no? Esta Smart Mobility, la pregunta, como digo yo, del millón, ¿no? ¿Cuándo todo esto será realidad? Pues aquí hemos puesto una pequeña planificación, pero aquí lo que veis es que la Smart Mobility al final, yo digo que es un puzzle con varias piezas, ¿vale? Entonces, por un lado, una pieza muy importante, nuestras capacidades de red, ¿vale? La red 5G evolucionará, nuestra red de servidores de Edge Computing distribuidos también evolucionará hacia esa capa de orquestación y de interoperabilidad que os comentaba Alex. Nosotros somos una pieza muy importante, como veis, pero otras piezas importantes son el vehículo, los automakers. ¿Cuándo integrarán esa tecnología de Cellular V2X? ¿Vale? Aunque siempre tenemos el smartphone como elemento de transición. Por otra parte, muy importante, y otra pieza, las Smart Roads o las Smart Cities. ¿Vale? La digitalización de las carreteras y de las Smart Cities es fundamental para que todo esta Smart Mobility comience a rodar. Y bueno, por último, lo hemos querido reflejar ahí, el vehículo autónomo. Lo que pasa es que el vehículo autónomo es muy difícil predecir cuando tendremos ese nivel 5 tan deseado. Así que nosotros no vemos, los automakers con los que nos hemos reunido sí que nos han dicho que esperan tener las primeras
los primeros coches comerciales en el mercado para el 2024. Ese es el pronóstico. Pero bueno, el coche autónomo vamos a dejarlo a un lado porque es mucho predecir. Pero si os fijáis, hasta el 2021, o sea, hasta este año, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que os hemos presentado? Pilotos V2X, porque la tecnología no estaba madura y era lo único que podíamos hacer, aprender, hacer ecosistema, impulsarla. A partir del 2022, nosotros creemos que ya vendrán las primeras soluciones comerciales de V2X en entorno industrial. El caso que hemos visto en APM, que lo hemos hecho para 4 grúas, 5 camiones y 8 personas, ya empezará a industrializarse. ¿Vale? Y a partir del 2024, si os fijáis, ya tendremos una huella densa de cobertura 5G. Ya tendremos network slicing, ya parece que vamos evolucionando, tanto en la parte nuestra de 5G como los coches ya empezarán a estar conectados, la digitalización de las carreteras, etcétera. Digamos que estas piezas de la movilidad a partir del 2024 se empiezan a casar, se empiezan a juntar, ¿no? Y es ahí, a partir del 2024, cuando nosotros creemos y esperamos que los servicios comerciales de V2X en cuanto a conducción asistida, conducción cooperativa, empiecen a ser una realidad en nuestro día a día y en nuestras vidas, ¿vale? Entonces, los retos, pues ya lo sabéis vosotros, yo creo que mejor que nosotros, tecnológicos, por supuesto, mucha tecnología, pero la tecnología evoluciona y a la tecnología llegamos. Culturales también hay muchos, no tanto por la parte de movilidad conectada, sino por las nuevas formas de movilidad que tenemos, la micromovilidad, la movilidad compartida, el dejar de tener tu propio vehículo y empezar a pagar una cuota y yo creo que eso será más para las generaciones más jóvenes. ¿Vale? Pero luego, muy importante, un cambio regulatorio. En eso estamos todos de acuerdo, que tiene que haber un marco legal, que a día de hoy no lo hay, sobre todo para la conducción autónoma. Y aquí lo realmente importante es el business model, la parte de quién invierte, ¿no?, para desplegar toda esta sensórica en las carreteras, toda esta sensórica en las ciudades. Es cierto que ahora con los planes de Next Generation tenemos ahí un saquito, ¿no?, que diría yo, para empezar a hacer este despliegue, pero es nada más que un inicio, ¿no? Las inversiones que se requieren son muy fuertes y aquí hay discusiones ya hasta políticas, ¿no?, de ver quién va a pagar esto, lo va a pagar el usuario final, se va a reinvertir en una mejora de las carreteras. Ahí hay un debate que hay que hablar. Para finalizar, bueno, pues os quería poner una foto de lo que van a ser las Smart Cities del futuro. Todo conectado, absolutamente todo, desde entornos industriales y lo que es en movilidad. Tendremos paradas de autobuses inteligentes, los coches estarán conectados. Bueno, todo lo que os hemos contado será realidad. ¿Para esto qué necesitamos? Pues nuestras redes 5G, ¿no?, para que ofrezcan todas estas capacidades que os hemos contado y no lo vamos a volver a repetir, ¿vale? Y estas comunicaciones tienen que ser ciberseguras, es fundamental. Es imprescindible crear un ecosistema de confianza. Y ahora ya, para finalizar, os vamos a poner un vídeo, ¿vale? El vídeo del demostrador que hemos estado haciendo sobre la capa de ciberseguridad. Gracias. En un mundo hiperconectado, en el que la movilidad evoluciona hacia una movilidad autónoma conectada, la ciberseguridad se convierte en un elemento crítico. Las comunicaciones vehiculares sobre redes 5G son la base de la movilidad del futuro. Bajo el paraguas de la red 5G de Telefónica y apoyándonos en tecnología criptográfica, hemos desarrollado 2 pruebas de concepto. La primera de ellas consiste en desplegar una infraestructura dedicada a garantizar la ciberseguridad en los entornos vehiculares. Para ello, hemos desplegado una PKI integrada con el nodo de ciberseguridad de la Unión Europea con el objetivo de tener un ecosistema de movilidad de confianza. Ante una situación de emergencia, la red 5G de Telefónica, junto con la capa de ciberseguridad desplegada, podría dotar, por ejemplo, a una ambulancia de los permisos necesarios para tener prioridad absoluta hacia el lugar del accidente, o lo que es lo mismo, poner en verde los diferentes semáforos en su recorrido hacia ese lugar, mientras avisa a los vehículos que pueden obstaculizar el paso de que den prioridad absoluta al vehículo de emergencias.
La segunda iniciativa consiste en dotar de identidad a los objetos conectados, creando un vínculo digital con las personas. Para ello, nos apoyamos en infraestructura de clave pública y en la plataforma blockchain de Telefónica, TrustOS, que permite llevar una trazabilidad e inmutabilidad de la información, en definitiva, una auditoría de esa información. Esta solución supone un servicio de valor añadido para aquellas empresas que requieran llevar un control de la posesión o trazabilidad de sus activos digitales. Un buen ejemplo son las empresas de alquiler de vehículos o de car sharing. En DECRA somos líderes a nivel mundial en la certificación de comunicaciones vehiculares. En este centro aquí en Málaga probamos dispositivos y aplicaciones V2X y tecnología 5G. Junto con Telefónica hemos conseguido desarrollar uno de los laboratorios más importantes para este tipo de tecnología en el sur de Europa. La homologación es imprescindible, primero para poder acceder al mercado, porque tienes que cumplir con una normativa, y por otro lado para garantizar la interoperabilidad entre todos los elementos de la conducción conectada. Telefónica es el primer operador de telecomunicaciones que ha obtenido una autoridad de certificación reconocida por la Comisión Europea vinculada a su red 5G para comunicaciones vehiculares. Esto es un paso fundamental para poder garantizar tanto la seguridad como la eficiencia de este tipo de comunicaciones. Estas soluciones de ciberseguridad e identidad de las cosas son clave para acercar a la sociedad a la movilidad del futuro, una movilidad conectada, sostenible y segura. Bueno, pues nosotros con este vídeo finalizamos nuestra charla. Si tenéis alguna duda que os podamos ayudar, pues encantados de responderla. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Que paséis buen día. Muchas gracias. Ya está, ¿no?